se alababa a Cristo, donde había caridad y vivía muy unido. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María. Y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo. Se veía y cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero. Todo Cristo se entregó por amor. Mira jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres sin llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo pondera como el centro de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero, como Cristo se entregó por amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, eterno en amor y en misericordia, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa mañana por el don maravilloso de la vida, ese regalo tan hermoso que nos ha dado y lo sigue dando a las generaciones presentes y futuras. Tú eres el Dios de la vida, que nos da su amor a través del soplo de vida. Gracias, Padre Santo, por regalarnos a Jesús como Señor, como Salvador. Regalarlo en la cruz del Calvario para perdonar nuestras maldades. Y nos has comprado a precio de sangre. Jesucristo, Señor nuestro, te damos gracias, porque
que el orden maravilloso tuyo es tan grande, es tan hermoso, que nos da el Espíritu Santo, nos da el Espíritu de la verdad, Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento, Espíritu de ciencia, ese Espíritu que San Juan va a decir en el capítulo 8, que conocerán la verdad y la verdad nos hará libres, y nos declaramos libres para tu gloria, bendito Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos hacen libres, y somos libres por amor y en el amor tuyo, bendito Dios. A ti, mamita María, te suplicamos, en la advocación de Nuestra Señora de la Paz, que nos acompañes en este pequeño país lleno de tanta sangre, lleno de tanta maldad, de tanto dolor y luto en las diferentes familias de las diferentes cabeceras departamentales de nuestro país. Gracias, Madre Santísima, te suplico por los obispos del Salvador, que se encuentran ya preparando sus maletas para comenzar a volar y tomar camino hacia el Vaticano, a Roma, para tener un encuentro con el Papa. Qué dicha, Madre Santísima, que tus hijos predilectos estén con el Santo Padre. Te suplico, mamita María, que les des la gracia de hijos y poder trabajar y analizar el trabajo que se da a lo largo y ancho de El Salvador. Intercede por todos ellos, por Monseñor Gregorio Rosa Chávez, por Monseñor Alas, por Monseñor Constantino Barrera, por Monseñor Morán, por todos los obispos, por el Señor Nuncio Apostólico, que en compañía de todos los obispos del Salvador a presentar un trabajo maravilloso. Que la gracia de tu Hijo, mamita María, los envuelva y el poder del Espíritu Santo los acobije a todos, y que puedan salir respuestas maravillosas para nuestro querido El Salvador. Padre Santo, Padre de amor, te damos gracias por darnos a San José, que estamos a 2 días para celebrar la gran fiesta en honor al patrono de la Iglesia Universal, Padre de Jesucristo. Gracias, San José, por acompañar a la Iglesia Universal a través del silencio. Dios bendito, Dios de amor, te doy gracias por mi hermano Hugo, por mi hermano Eulalio, que están en la radio, por David, por Fernandita. Te doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que trabajan en la radio fuertemente. Te suplicamos por este tema, que será una bendición para nosotros.
una bendición maravillosa, una bendición grande. Seguiremos viendo tu gloria, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Hugo, hermano Lalito, sean bienvenidos a este programa Perseverando en Comunidad. Es un programa abierto al mundo entero a través de la red Radio Angelus ORG, que es una bendición para el mundo. Sean bienvenidos, hermanos, Gracias, a este lugar hermoso. Y digo santo porque no se habla de otra cosa más que solo palabra de Dios. Sale una persona y entra otra. Hablar palabra de Dios. Hablar del amor de Dios. Una cabina que da esperanza. Una cabina en la cual hay sanación. En la cual las personas que vienen quebrantadas o quebrantados, pues acá salimos sanados del corazón. Y Dios mismo venda las heridas que traemos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y también lo va a decir el Salmo 147, versículo 3. La cabina, la radio, ha sido preparada para llevar el Evangelio diariamente. Para llevar esa fuerza de Dios. Para arrancar el mal de raíz a través de la palabra y tener una iglesia edificada siempre en roca, una iglesia que mueve el mundo a través de la red. Y esto es una bendición para nosotros. Bendiciones a mi hermano Betillo, a mi hermano Edgar, que son una bendición para la radio. Pensar en ir a todo el mundo, hablar del poder de Dios. Hoy vamos a tocar la parte 2 de este tema. ¿Cómo ver la gloria de Dios? ¿Cómo alcanzar la gloria de Dios? Parte 2. Y tenemos como punto de referencia la palabra de Dios. La palabra de Dios que hoy en esta cabina es y será siempre la parte santificante de nuestro ser. Vamos a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículos vamos a leer desde el versículo 10. Su Majestad ha ordenado que todo el mundo se arrodille y adore a las estatuas de oro, tan pronto como se oiga el sonido de los instrumentos musicales, y que aquel que no lo haga sea arrojado a un horno encendido. Pues bien, hay unos judíos a quienes su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no guardan el menor respeto por su majestad, ni adoran a los dioses, ni a las estatuas de oro que su majestad ha mandado a levantar. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor se puso muy furioso y mandó que levantaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando ya estaban en su presencia, les preguntó: ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a las estatuas de oro que yo he mandado hacer? ¿Están ustedes dispuestos
tan pronto como oigan la música, a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no lo adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido. Y entonces, que Dios podrá salvarnos. No tenemos por qué discutir este asunto, contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aún si no lo hicieran, sepan bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante las estatuas de oro. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia, y contra los tres jóvenes entonces ordenó a que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de sus ejércitos ataran a Sadrat, a Mesad y a Abed-Nego, que los arrojaran a las llamas del horno. Los tres jóvenes, vestidos todavía con las mismas ropas de los altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante, y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado a él a los tres jóvenes. Los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y muy asombrado dijo a los consejeros de su gobierno: ¿no arrojamos al fuego 3 hombres atados? Así es, respondieron, pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada. Y el 4.º hombre tiene el aspecto de un ángel. Y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó: Sadrat, Mesad, Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Y los 3 salieron de entre las llamas. Y todas las autoridades de la nación allí presentes se acercaron a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego, y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, y que ni siquiera olían a quemado. En ese momento Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrat, Mesad y Abed-Nego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey. Prefiero morir antes que arrodillarse y adorar a otros dioses que no fueran su Dios. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la radio, qué bendición más grande, qué bendición más maravillosa el estar presentes. ¿Cómo alcanzar la gloria de Dios?
¿Cuánta gente margina a los jóvenes? ¿Cuánta gente denigra al joven? Y estos jóvenes de los que habla Daniel eran jóvenes temerosos a Dios. Casi que siempre a la parte, a la vida juvenil, casi que siempre el joven se le presenta una serie de dioses. ¿Por qué? Porque el joven muchas veces no se prepara para enfrentarse, o muchas veces no tiene convicción para adorar al Dios vivo, a Yahvé. Cuando una persona no tiene convicción, anda a tientas, anda tocando aguado, decimos acá en El Salvador. Anda tocando tablita, dice. ¿Por qué? Porque no está convencido de su misión. Estos tres jóvenes, primeramente, estaban bien evangelizados y sabían qué querían, y por saber qué querían, no obedecieron la voz del rey. El rey quería que se le diera culto a los dioses que él había fabricado. No recuerdo, hermano Hugo, hermano Lalo, en alguna parte que habla, no sé si está en Hechos de los Apóstoles, donde dice, antes de obedecer a los hombres, hay que obedecerle a Dios primero. Pedro y Juan. Hechos 4. Hechos capítulo 4. Entonces, para obedecer a los hombres, primeramente tengo que obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque de Él brota toda sabiduría. De Él brota el amor. No brota, el amor no brota así fuertemente, lo que voy a decir, de la Asamblea Legislativa. El amor no brota de la sala de lo constitucional. No brota de la presidencia. No brota de la Policía Nacional Civil. La sabiduría brota del corazón purísimo de Dios. Brota de Dios mismo. Dios le da la autoridad a la Santa Madre Iglesia de cuidar estos misterios de amor y dar a conocer el amor, que es el mismo, o sea, Dios mismo. Entonces estos jóvenes estaban siendo encaminados a Dios. Tenían un contacto profundo con Dios, hablaban con Dios, tenían una comunicación con Dios, adoraban a Dios y estaban conviviendo con el rey Nabucodonosor. Estaban juntos, pero el rey tenía una ideología y los jóvenes tenían la mejor ideología y la mejor creencia. Muchas veces nosotros, hermanos, hacemos alarde de los privilegios que tenemos. Hacemos alarde del poder. Y por ese poder que tenemos, queremos humillar y denigrar a otro. Y queremos hacer que haga lo que yo quiero. Pero estos jóvenes estaban sumamente ubicados
Porque antes de obedecer al rey, obedecen a Dios. Hermano, el que obedece a Dios no se equivoca. El que obedece a Dios sale ganando. El que obedece a Dios sale triunfando. El que obedece la voz clara del Padre eterno, ese triunfa. ¿Por qué triunfa? Porque escucha y adora a Dios. Por eso va a decir San Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Escucha a Israel, tu Dios. Escucha a Israel, tu Dios. Y allí nos va a hablar, primer mandamiento, escucha. El primer mandamiento es escucha. Estos tres jóvenes escuchaban a Dios. Y por eso va a decir San Marcos, escucha, Israel, a tu Dios. Solo a Él adorarás. Solo a Él rendirás culto. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y seguidamente dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15 de San Marcos 1. La misión es escuchar a Dios antes de amarlo. No puedo amar antes de conocer. Por eso San Marcos me encanta cómo explica. Me encanta cómo relaciona. Escucha, Israel, a tu Dios. Escuchar a Dios antes de amarlo. No puedo amar si no he escuchado algo. Estos hombres, jóvenes, muchachos, estaban con una certeza de que Dios era el Dios vivo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, el Dios de Israel, el Dios de la promesa. Y ellos están seguros, están certeros, tienen una certeza total de que ese es el Dios verdadero al que hay que adorar. Y como solo a Él hay que adorar, escucharon al rey, sabían de que el rey tenía palabra, y la palabra del rey era de respetarla, pero sí era hombre. Y como hombre se podía equivocar y estaba equivocado. Estaba equivocado. ¿Por qué estaba equivocado? Porque él había fabricado estatuas para que fuesen adoradas. Él había fabricado otros dioses. Como dice el libro del Éxodo. Como dice el libro del profeta Isaías. Entonces, hermanos, hermano Hugo, hermano Lalito, encontramos tres modelos. Tres jóvenes modelos ante la presencia de Dios. Si nos vamos, el 3 tiene un significado maravilloso. El número 3 tiene un significado lindo. No digamos el 4 también. Cuando la presencia del ángel los cubre dentro del horno. ¿Y por qué? Porque me encanta esta palabra. Me encanta. No tenemos por qué discutir. Es que mira, hermano, un cristiano no tiene por qué estar discutiendo lo que no tiene que discutir. Me encanta lo que dice en el versículo 16. No tenemos por qué discutir este asunto. Contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios, a quien nosotros adoramos, puede liberarnos. Puede. No dijeron, al Dios que nosotros adoramos tal vez nos libra. Al Dios que nosotros adoramos, primero Dios que nos libre. No. Al Dios que adoramos puede. Puede.
Y aunque no lo hiciese, dice, no adoraremos a nadie. ¿Qué importancia esa? Como dice San Juan de la Cruz, yo voy a amar a Dios aunque no hubiera infierno. Y con razón más lo amo porque hay infiernos. Lo amara a Dios si no hubiera cielo. Santa Teresa de Ávila. ¿Sí? O sea, y así muchos santos nos han hablado. Pues por ejemplo San Agustín dice: mi alma no descansa hasta que esté en la presencia de Dios. O sea, nuestra vida no tiene que descansar mientras no esté con Dios. O sea, y si no lo hiciera, pues, si yo me quemo, pero se quema mi cuerpo y voy con Él. Pero Dios honró a estos muchachos, a estos 3 hombres. ¿Y para qué los honró? Para darle a conocer al rey que él estaba equivocado. Hay otra parte aquí que vamos a ver cómo el rey después se pone en canillera. Dice: no, entonces tenemos que adorar al Dios de estos 3 muchachos. Ya se pone en respeto. Miren, voy a decir esto. Creo que no es ocurrencia ni casualidad para que lo diga. Qué triste en las universidades. Cuánto niño, cuánto muchacho confundido, hermano Hugo, hermano Lalo. Cuánta gente diciendo que Dios no existe. Hijos de católicos. Bueno, hace unos días me estaba diciendo un cipote, un joven, que si Dios es la plenitud, que nos descifre la multiplicación. 1 más 1, 2, y allí, y no se termina. Y me decía eso. Y si Dios es la plenitud, ¿por qué no tiene fin eso? Y yo le decía: no te metas a jugar con los misterios de Dios. No te metas a querer investigar lo que no sabes. Ni lo vas a saber porque sos materia. Sos humano. Y por ser humano sos limitado. Sos limitado. Si aquí en El Salvador, pero ni carros se pueden hacer, manantillos reparamos. Estados Unidos está haciendo carros, otros países están haciendo aviones, pero incluso el que hace aviones es limitado. El que hace cohetes para ir a Marte, para ir a la Luna, es limitado. Por eso va a decir el arcángel San Miguel: ¿quién como tú, Señor? Porque el enemigo, que Dios lo reprenda, a Satanás, ¿quién como tú, Miguel? Le dijo. ¿Quién como Dios? Le dijo. ¿Quién como Dios? ¿Por qué? Porque el arcángel, siendo del consejo celeste, siendo del consejo de Dios Padre, Dios Hijo, de los que están en el tribunal celeste, donde está todo, la esencia del amor, dice: ¿quién como Dios? ¿Y por qué dice eso? Porque nadie como Dios, nadie. Entonces estos hipotes, estos bichos están bien ubicados. Están bien ubicados. Sadrach está ubicadísimo. ¿Verdad? Está ubicadísimo. Mesat está ubicado. Abednego está ubicado. El Papa está ubicado. ¿Por qué está ubicado? Porque el que está ubicado
es humilde, es sencillo. Y el Papa cada vez que se para al frente dice: suplico sus oraciones ante el Padre para mi persona, para este pecador. ¿Por qué? Porque sabe que del corazón del Padre brota la misericordia. El Papa, los obispos. Qué lindo, hermano. Por eso nosotros estamos invitados a llamar a los jóvenes de estos tiempos a creer en Dios. Qué triste para El Salvador este miércoles. Qué dolor. Yo me recuerdo cuando Jesús bajó de Jerusalén de orar y sudó sangre. Y nomás bajar fue azotado. Y bajó Pedro también. Y cuando Pedro vio que comenzaron a azotar al Señor y vio que comenzaron a triturar al Rey de Reyes, sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Y Jesús le dijo: guarda tu espada. Juan no menciona que sacó la espada. Juan creía totalmente en la misericordia de Dios. Pedro creía en la misericordia de Dios, pero también confiaba en sus fuerzas humanas. Confiaba su parte como hombre. Y yo le digo a El Salvador: con hierro no vamos a solucionar el problema. El problema no se soluciona hierro a hierro. El problema se soluciona con Dios. Estos jóvenes vencieron y le doblegaron la mano al rey. Con Dios. Nosotros podemos vencer. Con Dios. Por eso bien dice Monseñor Rómulo Emiliano: con Dios somos más que vencedores. Con Dios somos invencibles. Porque así es. Hermano Hugo, hermano Lalito, sean bienvenidos a su radio. La radio de la esperanza, la radio del amor. La radio que está anunciando la palabra a los cuatro vientos en este mundo tan lleno de convulsión. Venga, muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué alegría, pues, nuevamente encontrarnos acá en esta cabina, como lo decía mi hermano Vidal, cabina de la misericordia, porque se lleva el amor de Dios a diferentes lugares del mundo. Un saludo a todos los hermanos, ¿verdad? En diferentes, valga la redundancia, en diferentes lugares del mundo donde nos escuchan. Pues el tema que mi hermano Vidal, el Señor ha puesto en su corazón que llevemos a sus hogares es cómo alcanzar la gloria de Dios. Hace 8 días pues veíamos nosotros la parte 1 y vemos la parte de 2. Veíamos cómo Daniel había alcanzado la presencia, la gloria de Dios a través de su fidelidad a Dios. Pero resulta de que cuando el rey Nabucodonosor invadió Judá, venció a los israelitas, los somete y ordena que dentro de todos aquellos se cojan a hombres jóvenes que luego después le servirán a él. Entre ellos pues sobresale lo que es Daniel y los otros 3 jóvenes que cuando son puestos a servicio del rey los ponen 3 años para que lo preparen, que les den la comida, que coman la misma comida al rey. Sin embargo, ellos ni siquiera con la comida quisieron contaminarse. Le piden a quien estaba a cargo de ellos, le dicen: mira, nosotros nos damos legumbres, frutas y agua. No, le dice, pero si hago esto y si se ponen débiles, a mí me va a castigar el rey. No,
verás que no será así. Pues a los 10 días los ve y dice el libro de Daniel, que aquellos hombres estaban bien robustos, estaban más saludables, estaban más sanos que los que comían la comida del rey. ¿Cómo alcanzar la gloria de Dios? A veces, hermanos y hermanas, es eso lo que muchas veces nos cuesta poder entender. Porque alcanzar la gloria de Dios, por eso de que la va a alcanzar, la va a ver sobre todo aquel que se encuentra en situaciones difíciles. Imagínense, el pueblo de Israel había sido arrasado por Nabucodonosor, por los babilónicos. Son llevados cautivos. Estos 3 jóvenes, con Daniel y otros, son llevados. O sea, están pasando un momento difícil, un momento de prueba, un momento verdaderamente donde cualquiera dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero ellos, por el contrario, ellos están conscientes que si están sufriendo ha sido por consecuencia del pecado del pueblo. Porque muchos se habían apartado de Dios y por eso Dios los estaba corrigiendo. Pero ellos aún allí, en el exilio, siguen siendo fieles a Dios. Aún ni siquiera en la comida ofenden a Dios. Porque recordemos que en Levítico hay unas ciertas normas para los israelitas, ¿verdad? Ciertos alimentos que pueden comer y otros que no pueden comer porque se contaminaban, según la ley de Moisés. Pero hombres tan fieles que verdaderamente ni siquiera con eso se contaminaron. Ya cuando son puestos al servicio del rey, hubo un momento en el cual a Nabucodonosor se le ocurre levantar una gran estatua de oro. Y ordena que todos en su imperio se arrodillen y le adoren. Cosa a lo cual Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron, no se rindieron, porque para ellos eso era ir en contra de lo que habían aprendido, en contra de las leyes, en contra de su fe, de su creencia. No lo hacen. Y vemos ahí que cuando ven esto rápido, van a decirle al rey, miran, esos 3 jóvenes israelitas no quieren adorar tu estatua. Y como lo leía el hermano Vidal en el capítulo 3 de Daniel, dice que el hombre se enojó tanto que la cara se le puso roja. Y mandó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y dijo, aten a Sadrach, Mesach y Abednego y échenlos al horno como castigo porque no habían querido obedecer su orden. Cuando alguien está convencido, hermano, de Dios y en quien ha puesto su confianza, no le importa incluso su propia vida. Es más, el hermano Vidal lo mencionaba, lo que dice Hechos 4:19, si no me equivoco, ¿verdad? Pedro y Juan dicen, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no importa aun cuando tenga que ser martirizado, que tenga que ser golpeado, que tenga que ser perseguido o incluso amenazado en su propia vida. Lo que decíamos anteriormente sobre Daniel en el foso de los leones. Hoy estos 3 jóvenes. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué podemos decir al respecto? El hermano Vidal habló bastante sobre la adoración, sobre de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero en nuestra vida, ¿por qué muchas veces en nuestras comunidades? ¿Por qué muchas veces nuestros líderes? ¿Por qué muchas veces incluso nuestros grupos juveniles no podemos o no alcanzamos, no contemplamos nosotros la gloria de Dios? No somos capaces de tener un encuentro verdaderamente con ese Dios vivo, con ese Dios que es amor, con ese Dios que es misericordia. Porque fácilmente nos aquebrantamos ante cualquier circunstancia, fácilmente nos acobardamos ante cualquier situación y desistimos de perseverar. Veamos estos 3 jóvenes, aún ni siquiera en el alimento quisieron fallarle a Dios.
Muchos de nosotros queremos alcanzar la gloria de Dios en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestra vida personal. Muchas veces, como decía el hermano Vidal, ¿verdad? Como servidores en el Señor, pero a veces mucho nomás nos andamos vanagloriando. Y queremos alcanzar la gloria de Dios, pero la queremos alcanzar con criterios humanos. Pero no doblamos rodilla. Fácilmente sucumbimos ante cualquier pecado. No tratamos de ser humildes, de ser honesto, de tratar de estar delante de la presencia del Señor, de ser obediente al Señor, sino que fácilmente nos dejamos llevar por otras cuestiones del mundo o por nuestro propio criterio humano, olvidándonos incluso de la palabra de Dios. Y por eso es de que muchas veces, pasan tantos problemas en las comunidades. Hermanos discutiendo con otros hermanos, y el hermano Vidal hablaba algo al respecto. ¡Qué tristeza! Eso muestra que cuando alguien trata de imponer sus ideas, valdría la pena que se pregunte si está dejándose llevar por el Espíritu de Dios o por otras fuentes que no son las de Dios. Porque estos hombres verdaderamente son fieles a Dios. Veíamos a Daniel orando a Dios. Vemos a estos jóvenes no quebrantando la ley de Dios. Y por eso, cuando verdaderamente le toca pasar el momento difícil, ellos ven la gloria de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque ellos son fieles a Dios. Entonces, para alcanzar la gloria de Dios, hermanos y hermanas, tenemos que vivir en fidelidad a Dios, en entrega hacia Dios. O sea, Jesucristo fue bien claro y dijo: no puedes servir a Dios, a dos dioses, a dos señores, porque amarás a uno y odiarás a otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces, qué tristeza cuando nosotros, la verdad de las cosas, no hay esa convicción. Queremos amar a Dios, pero queremos amar al mundo. Queremos ser cristianos, pero queremos vivir también como que no lo fuéramos. No es posible, y por eso es de que lamentablemente no somos capaces de ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, porque no nos entregamos verdaderamente, porque no tratamos de ser fieles con el Señor. Y Él es bien claro, dice que el que no recoge con Él, desparrama. Y aún peor dice que el que no está con Él, está contra Él. Y ser amigos del mundo, dirá el apóstol Santiago, es ser enemigos de Dios. No podemos decir que somos templos de Dios cuando actuamos fuera del orden de Dios. Y por eso no vemos que verdaderamente cosas hermosas pasan en nuestra vida o en las comunidades. Por eso es de que muchas veces, como decía un hermano, me recuerdo una vez en una formación de un retiro, para servidores decía: miren, hermano, muchas veces nosotros, en vez de dar a Dios como servidores, lo que damos es lástima, decía. Y por eso no vemos la gloria de Dios, porque para ver la gloria de Dios hay que ser fieles. Y hoy tenemos el testimonio de estos tres jóvenes. En medio del dolor, del sufrimiento, de la persecución, hasta de la muerte. Y como ellos dicen, pues el Dios al que servimos puede salvarnos. Y aunque no lo haga, nosotros no nos rendiremos, ni adoraremos a otro Dios que no sea Él. Y cuando los atan y los tiran al horno encendido, hermanos y hermanas, ahí está la manifestación de Dios. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está la presencia de Dios. Por eso, como dice el Salmo 91, 1000 caerán a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. El que ha hecho del Señor su refugio, su castillo, el que ha verdaderamente entregado su vida a las manos de Dios, no le va a pasar nada que Dios no quiera que le pase. No le va a pasar. Estos hombres fueron verdaderamente tirados, textualmente, ¿verdad?, al horno, y no les pasó nada. Por el contrario, dice que los otros soldados que lo agarraron ellos sí fueron abrazados por la llama y fueron quemados. Y cuando caen al fondo del horno, el rey se escandaliza y dice: no fueron 3 los que tiramos, ¿cómo no? ¿Y por qué hay 4? Veo 4 y el cuarto lo veo con apariencia de ángel. Claro, Dios había venido. Dios había enviado su ángel a protegerlos, a cuidarlos. Y los llamó. Hermanos y hermanas, así también nosotros veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Pero si nos sometemos, pero si verdaderamente, perdonen lo que voy a decir, si comenzamos ya verdaderamente a dejar de ser hipócritas, si verdaderamente queremos verdaderamente ver la gloria de Dios, tenemos que ser sinceros.
Porque como decía un hermano, un dicho acá salvadoreño, usted no puede ser chicha ni limonada a la vez, hermano. O es chicha o es limonada. O soy cristiano o no lo soy. Pero no puedo estar tratando ahí de sombrearme. Y mucho menos querer ver la gloria de Dios cuando ni siquiera oro, cuando ni siquiera leo la palabra de Dios, cuando ni siquiera trato de tener esa comunión con Dios, cuando incluso ir a misa es cansado, incluso ir a misa es aburrido, donde verdaderamente el Hijo de Dios se nos da. Entonces que Dios nos ayude, pues la verdad de las cosas, y si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida manifestarse, tenemos que ser sumisos y entregados al Señor. Y si así lo hacemos, seremos librados incluso hasta del fuego. Hermano Lalito. Bien, gloria a Dios. También quisiera, pues, de verdad me llama mucho la atención este ejemplo, esta lectura. Nos presenta tres jóvenes, pero son héroes, ¿verdad? Yo diría héroes de la fe, héroes de fidelidad, de lealtad. Son verdaderamente, hermanos, radicales en sus principios, ¿verdad? En los valores. Ellos habían sido educados, ya lo decía mi hermano Vidal, educados, formados, hermanos, en el temor a Dios, el temor a Yahvé. Ahora los jóvenes, también lo decía mi hermano Vidal, tienen muchos dioses. Ahí el joven tiene tendencias. Y ahora, ¿verdad? Están los artistas. Ahora está los músicos, los futbolistas, deportistas. Y ahí están, hermanos, los jóvenes son modelos de la juventud. Pero es, hermanos, vanidad. Los jóvenes, hermanos, de este tiempo, los invitamos en esta mañana, en este día. Les hacemos un llamado fuerte. Jesús, hermanos, a través de nosotros, a través de este medio de comunicación, te invita, hermano, a que tú seas un imitador de Jesucristo. Él es el modelo por excelencia. Él es el único capaz de darte la vida. Él dio su vida, Él dio su sangre. Él podía, hermanos, estar en un trono de oro. Prefirió, hermanos, una cruz. Él podía nacer, hermanos, en una cuna de oro. Prefirió un pesebre junto a los animales. Su mamá era la mujer más humilde, más sencilla. Su papá, José. Hermanos, ¿qué modelo tenemos nosotros, Jesús? Él venció, dice, ánimo, yo he vencido al mundo. El mundo, hermanos, nos presenta comodidades, nos presenta espejismos, nos presenta cosas atractivas a los ojos humanos. Pero el único, hermano, que puede dar vida en plenitud, el único que puede, hermanos, dar vida eterna, te asegura. El único que puede, hermanos, darte una estabilidad después de la muerte. Acordémonos, todos vamos a expirar. Todos vamos a estar en un sepulcro. Y nadie te garantiza, hermanos, vida después del sepulcro. Solo muerte. Pero Jesús te garantiza, hermanos, resurrección. Te garantiza vida eterna. Por eso, hermanos, el llamado es a que le apuestes a los valores cristianos, a la fe. Qué modelos, hermanos, esos jóvenes que prefirieron ir a las llamas, ¿verdad? Que podían consumirlos por un momento, así como estaban esos hornos al tope del calor. Pero sabían ellos de que Dios los podía rescatar de allí. Y dijeron que si eso no pasaba, pero ellos tenían esperanza de vivir eternamente porque creían en la resurrección. Hermanos, este tiempo es un tiempo fuerte de que son retos. Es tiempo de retos, hermanos.
Y el Señor dice, es un Dios de pacto. Él quiere hacer un pacto de caballero. Si ustedes son fieles a mi palabra, mis mandamientos, dice Dios, yo también voy a ser fiel a este pacto, a esta alianza que estoy haciendo con ustedes. Y les prometió, hermanos, estar con ellos y ser vencedores, victoriosos en toda guerra. Pero si ustedes son infieles, yo también no voy a cumplir, porque ustedes quebrantan esta alianza. Hermano y hermana, sobre todo los jóvenes con todas sus energías, con todos sus proyectos, yo te invito a que hagas el mejor negocio de tu vida, el mejor proyecto de tu vida, hermano. Ofrendale tu vida, tus mejores años al Señor. Si puedes también, hermano, entregarte y puedes decir, yo quiero dar mi vida entera, irme al seminario, a la señorita que está planificando su futuro. Yo te invito, hermana. Puedes también optar por la vida religiosa, porque este mundo necesita hombres y mujeres radicales para que los demás, para que arrastres, hermanos, a otros jóvenes, que los arrastres para la vida eterna. Este es el llamado que te hacemos en esta mañana, hermano. Adelante. Bendito sea Dios. ¿Cuántos jóvenes están siendo destruidos por el alcohol, por la droga, por el sexo desenfrenado, por las redes sociales distorsionadas en sus corazones? ¿Cuántos jóvenes están siendo destruidos a través de las pandillas? ¿Cuántos jóvenes están siendo destruidos a través de esa gran seriedad de dioses que les he mencionado? El fútbol hasta el extremo de querer competir, querer pelear. Padre Santo, te doy gracias por ponernos esta oportunidad de orar por los jóvenes. Queremos tener jóvenes victoriosos que vean la gloria de Dios. Jóvenes como nuestro hermano que está en cabina, joven, sirviéndole a Dios todo el tiempo. Está estudiando en la universidad, pero también está presentando su servicio a Dios. Como esta muchacha que está también en cabina, sirviéndole a Dios, sirviéndole al pueblo, sirviendo al mundo entero, sin tomar un avión para ir a donde ustedes y decirles que Dios les ama. Que antes de servirle, de obedecerle al Rey, tengo que obedecerle a Dios. Padre Santo, te suplico una bendición especial para los jóvenes del mundo entero, especialmente los del Salvador, que están sufriendo el crimen organizado a través de la droga, de la cocaína, la marihuana, la desintegración familiar. En el nombre poderoso de Jesús te pido que le des lucidez siempre a la iglesia de ver la gloria de Dios. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu amor siempre, Señor. Queremos que las pastorales juveniles como la PJ, en el nombre poderoso de Jesús, que los que coordinan, que los que lideran, que los sacerdotes que coordinan las pastorales juveniles, especialmente la PJ, que tengan lucidez en el Espíritu Santo para dar buenas luces a los jóvenes que sufren. Te suplico que limpies todo corazón destruido, mutilado por el pecado. Limpia a los niños que están sufriendo desde la adolescencia, desde la niñez, que llevan tendencias
Te lo suplico, Señor. Por favor. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero Intensamente, que tanto que sufre, entregó por tanta soledad, tanta angustia. Por favor, la te suplico, Dios mío, comunidad que me hemos dio pecado nosotros como padres cariño, y por eso estamos sufriendo esta que me persecución, hizo recordar de lo cual los jóvenes han caído en el precipicio, en y el aún precipicio, mejor existe el dicho. amor puro y sincero, Ten piedad del Salvador, que es ten posible misericordia dar del el Salvador, corazón entero como Cristo ten misericordia del mundo entero, por favor. amor. Paz y bien para todos mis hermanos.